Bueno, hoy día vamos a comenzar el culto de niños. Hola, hermano, vamos a hacer el culto de los niños. Vamos a dar la adoración. Señor, que bendiga a todos, que lo guarde, que lo proteja, que lo bendiga a todo mal, que lo guarde, que lo proteja, que cada mal que lo proteja, Señor. Que lo proteja, que lo guarde. Que el Señor lo bendiga a todos los niños y a los pastores, a los hermanos. Amén. ¡Chao! Que se para bien, se no pase porque no me hace bien. Me hace soñar, soñar para bien. Siembras tus sueños, calmas mi mente, renuevas mi ser. Me recuerdas tus pensamientos para mí son del bien. Nunca me dejas, siempre estás.
vista ciego das, brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Eres el que vista ciego das, brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Oh, yeah. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo, toma, tómalo. Historias de la Biblia. El fariseo y el recaudador de impuestos. Ese es Jesús, quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Él estuvo en la tierra, Él habló a todo el mundo acerca del amor de Dios y curó a muchas personas de sus enfermedades. Hizo muchos milagros, como caminar sobre el agua. E incluso levantó a gente de entre los muertos. Un día, Jesús contó esta historia a algunas personas, quienes pensaban que eran muy buenos y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron a un templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos eran odiados por muchas personas. El fariseo se puso de pie y solo oró esta oración: Te agradezco, Dios, porque no soy malo como otras personas, tramposos y pecadores. Y definitivamente no soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno y dejo de comer 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se mantuvo a distancia y no se atrevió ni siquiera a levantar los ojos al cielo mientras oraba. En cambio, se golpeó el pecho porque estaba muy triste y dijo: Dios, ten piedad de mí, porque soy un pecador. Entonces Jesús dijo: Les digo, cuando el cobrador de impuestos se fue a su casa, estaba bien con Dios. Pero el fariseo no estaba bien con Dios. Todos los que se enorgullezcan serán humillados, pero todos los que se hacen humildes se harán grandes. Hace tiempo que este corazón late fuerte cuando en tu presencia puedo entrar. Es difícil
con vos por un rato, que toda una vida sin tu amor. Wow. Nada puede ser igual a vos. Y paso el dato cuando llenas todo el corazón. Wow. Y mis manos hacia el cielo te saludan y te quieren alcanzar y abrazarte. Y mis pies se van del suelo, se despegan y comienzan a saltar y alabarte, y alabarte, y alabarte, y alabarte, y Y mis manos hacia el cielo te saludan y te quieren alcanzar y abrazarte. Y mis pies se van del suelo, se despegan y comienzan a saltar y alabarte, y alabarte, y alabarte, y alabarte, y alabarte. Y mis manos hacia el cielo te saludan y te quieren alcanzar y abrazarte. Y mis pies se van del suelo, se despegan y comienzan a saltar y alabarte, y alabarte, y alabarte, y alabarte, y alabarte. Hola niños, ¿cómo están? Le damos gracias al Señor por un día más de vida, le damos gracias al Señor por poder estar, por conocer de su palabra, porque nos da una oportunidad de saber lo que Él quiere para nosotros. Le damos gracias al Señor por guardar a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros padres, y porque estamos bien, con salud, y porque tenemos un hogar, y porque Él nos suple cada necesidad de cada uno de nosotros. Vamos a ir con los mandamientos como estamos viendo. Vamos en Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 17. La palabra del Señor dice así: No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Pongan atención. Dice acá, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí el Señor nos está diciendo que nosotros no debemos codiciar. ¿Qué es codiciar? Es querer tener algo con mucho capricho, algo que no tenemos. Eso es codiciar. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de qué era nuestro prójimo? Nuestro prójimo son todas aquellas personas que nos rodean. Entonces aquí nos está diciendo el Señor que nosotros no debemos codiciar, no debemos querer tener algo que mi prójimo tiene, que mi hermano tiene, que mi amigo tiene y que yo no lo tenga. Aquí el Señor
¿Qué nos está prohibiendo en este mandamiento? Que Dios nos prohíbe la envidia. Él no le gusta que seamos envidiosos. También Dios nos prohíbe la avaricia. Hay muchas personas que les gusta mucho la plata y quieren tener plata, dinero. Pero eso es lo que nos prohíbe el Señor, que nosotros no debemos ser envidiosos. Yo no debo envidiar a alguien porque tiene algo lindo porque yo no lo tengo, ¿cierto? Entonces no nos podemos dejar dominar por un deseo. Aquí el Señor también nos habla en su palabra. Aquí, si nos vamos nosotros a Hebreos, en la palabra del Señor, a Hebreo dice, en Hebreos 13, en el versículo 5 y 6, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, ¿qué nos dijo el Señor aquí? No te desampararé, ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Miren qué precioso lo que nos está diciendo aquí el Señor. Él va a ser nuestro ayudador. Él siempre va a estar con nosotros y no nos va a desamparar. Y nos dice que nosotros debemos estar contentos con lo que tenemos y que sean vuestras costumbres sin avaricia. Aquí nos está diciendo el Señor. Entonces, si nosotros vamos a Juan en el capítulo 14, en el versículo 13, nos dice el Señor, nos está diciendo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Mire qué importante nos está diciendo. El Señor conoce todo de nosotros, conoce nuestro corazón, conoce los anhelos, conoce nuestros deseos, conoce nuestras necesidades. Y nosotros debemos estar contentos porque lo tenemos a Él, primeramente, porque somos hijos de Él. Debemos ser agradecidos, ¿cierto? Porque Él siempre va a querer el bien para sus hijos. Él siempre sabe lo que nosotros queremos. Si yo quiero algo y yo no lo tengo, yo me voy a ir al Padre, confiadamente, porque aquí nos está diciendo: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Si está dentro de la voluntad del Señor, Él lo va a hacer. Entonces, aquí el Señor nos da esa promesa preciosa que dice ahí: si yo necesito algo, si yo quiero algo, yo se lo voy a pedir al Señor. Y Él lo va a hacer, si está dentro de la voluntad del Señor. Si está dentro de la voluntad del Señor, Él lo va a hacer. Pero yo no puedo estar codiciando algo que tiene mi hermano. Yo no puedo tener envidia en mi corazón, porque cuando tenemos envidia en nuestro corazón o avaricia, eso nos hace pensar mucho en nosotros mismos. No miramos a los demás. No miramos a los demás lo que ellos puedan necesitar. Si ellos necesitan mi ayuda de algo. Porque estamos pensando en nosotros mismos, solo en nuestros deseos, lo que nosotros queremos. Entonces, aquí eso nos prohíbe el Señor, que no debemos codiciar una cosa que tenga mi hermano, porque hay muchas veces los niños quieren tener cosas, pero salen muy caras. Nos piden cosas que salen muy caras y los papás no tenemos los medios para comprarlo. Porque los papás sabemos que hay otras prioridades en un hogar, que ustedes cuando sean más grandes lo van a poder entender. Pero siempre
lo que el Señor le agrada y lo que le gusta es que nosotros tengamos un corazón agradecido, siempre. Agradecer siempre, primeramente porque somos hijos de Él, del Señor, porque lo conocemos y porque si lo tenemos a Él, lo te vamos a tener todo. Van a ser unos niños felices, contentos, porque tienen al Señor, el Señor que hace todas las cosas. Y aquí Él nos está diciendo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si está dentro de la voluntad del Señor, Él lo va a hacer. Pero que nuestro corazoncito no se llene de envidia, no se llene de avaricia. Debemos ser felices, no por lo que tenemos, sino por ser hijo de Dios. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. ¿Oramos? Señor Jesús, te damos las gracias, Señor, por un nuevo día más de vida que tú nos das, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que nuestros pensamientos, Señor, que no nos dejemos dominar, Señor, por nuestros deseos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Te pido que nuestro corazón no tenga envidia, Señor amado, que no tenga avaricia, Padre celestial, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que tú lo llenes de amor nuestro corazón, Señor, de misericordia, Señor, de paz, de fe. En el nombre de Jesús, Señor. Te pido que guardes a los niños, a cada uno de su familia, que guarde nuestro corazón, Señor, porque de Él mana la vida, Señor. Renueva nuestros pensamientos cada día, Padre celestial, en el nombre de Jesús. Y que se haga su voluntad, Señor, en nosotros, Padre, no lo de nosotros, Señor Jesús. Te damos las gracias, Señor, por poder leer tu palabra, Señor, y conocerte más a ti cada día, Señor Jesús. Gracias, Padre. Bendigo, Señor, a los niños, Señor, en el nombre de Jesús. Y guárdale, Señor. Guárdale, Señor. Encamínanos, Señor, en tus caminos, Señor, con rectitud, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Que estén bien, que el Señor me los bendiga y que tengan una muy linda semana. Chao, que estén bien, niños. Cuídense mucho. En ti hay paz, seguro estoy. Yo sé que tú eres Dios de la creación. Eres el Dios del cielo, del universo. Todo el mundo te alaba, eres el Dios del cielo, del universo. Todo el mundo te alaba. En ti hay paz,
Stand face to face with the younger me. All of the mistakes, all of the heartbreak, here's what I do differently. I'd live like I'm not scared, give when it's not fair, live life for another, take time for a brother, fight for the weak ones, speak out for freedom, find faith in the battle, stand tall but above it all, fix my eyes on you, oh, 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 on you. I learn the lines and talk the talk. Everybody knows it, everybody knows it. But the road less traveled is hard to walk. Everybody knows it, everybody knows. It takes a soldier who knows his orders to walk the walk I'm supposed to walk. And live like I'm not scared, give when it's not fair, live life for another, take time for a brother, fight for the weak ones, speak out for freedom, find faith in the battle, stand tall but above it all, fix my eyes on you, oh, 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 on you. The things of earth are dimming in the light of your glory and grace. I'll set the sights upon heaven. I'm fixing my eyes on you. Oh, 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 yeah. Oh, oh. I'm fixing my eyes on you. Oh, 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 yeah. I'm fixing my eyes. Love like I'm not scared. Give when it's not fair. Live life for another. Take time for a brother. Fight for the weak ones. Speak out for freedom. Find faith in the battle. Stand tall but above it all. Fix my eyes on you. Oh, 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 on you. I'll fix my eyes on you, on you. I'll fix my eyes on you, on you. Hola hermanos, aquí estamos de las compuertas al aire libre. Queremos enviar un saludo enorme y bien apretado a todos ustedes, hermanos, en sus casas, a nuestros pastores, a la iglesia, y que Dios le bendiga mucho. Hola hermanos, ¿cómo están? Les saludamos desde acá, desde el lindo paisaje que tenemos atrás. Así que el Señor les bendiga mucho a cada uno de ustedes.
y esperamos verles pronto, les queremos mucho. Hola hermano, que el Señor lo bendiga, que lo guarde, que lo proteja. Chao. ¡Chao! Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir
Israel, ven y establece hoy tu potestad. Venimos a ofrecer sacrificio a tu altar. Purifícanos en fuego, Señor. Santo Dios, tú eres santo Dios, exaltado serás. Venimos a adorar tu nombre, Dios. Tú eres santo Dios, exaltado serás. Nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor Dios de Abraham. Eres Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Ven y establece hoy tu potestad. No hay nadie como tú. Ven, llena este lugar, exaltado en alabanza. Ven y establece hoy tu potestad. Tú eres Dios, tú eres santo Dios, exaltado serás. Venimos a adorar tu nombre, Dios. Ven, Señor, tú eres santo Dios, exaltado serás. Nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor Dios de Abraham. Solo tú eres Señor, solo tú eres mi Dios, y por siempre reinarás, por siempre Dios, siempre Dios. Solo tú eres Señor, solo tú eres mi Dios, y por siempre reinarás, por siempre Dios. Tú eres santo Dios, exaltado serás. Venimos a adorar tu nombre, Dios. Tu nombre, tú eres santo Dios, exaltado serás. Nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor. Tú eres santo Dios, exaltado serás. Venimos a adorar tu nombre, Dios. Tu nombre, tú eres santo Dios, exaltado serás. Nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor Dios de Abraham, oh Señor Dios de Abraham, oh Señor Dios de Abraham. Hola, mis hermanos de la IPA La Misión.
agradecidos de Dios por estar una vez más junto a ustedes a través de los servicios en línea. En este día domingo agradecemos al Señor por la vida y la salud. Vamos a ir a dar comienzo a este servicio. Vamos a ir a una oración. Les invito a que puedan cerrar sus ojos. Estamos junto a mi esposo Jaime. Bendiciones a todos. Vamos a ir a una oración ahora, hermano. Señor Jesús, te agradecemos, mi Dios, por este día que tú nos das, Señor. Amén. Por la vida, por la salud, Señor, porque nos has guardado durante todo este tiempo a cada uno de nosotros, a cada familia representada, Señor, a nuestros pastores, Señor, a cada niño, Señor, y a cada adulto en general, Señor. Te agradecemos, Señor, porque has sido bueno en este tiempo, Señor. Has estado con cada uno, Señor. Te pido que tú seas guardando y fortaleciendo nuestras vidas, Señor, y permite que podamos alabarte en este día con libertad. Permite que podamos escuchar tu palabra, Señor, lo que tú tienes preparado para este día, para cada uno de nosotros, mi Dios. Te agradecemos por todo, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi esposo va a leer el devocional. Amén. El devocional de hoy se encuentra en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 14, 15 y 16. Vemos acá la mano del Señor obrando de manera sobrenatural a un pueblo que escogió Dios entre muchos, un pueblo especial, la cual ahora en Cristo somos nosotros, que nos da esperanza de vida eterna en Él. Vamos a leer la palabra, el devocional de hoy. Josué, capítulo 24, versículo 14, 15 y 16. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Creo que es el tiempo, hermanos, que podamos escoger. Estamos en Siquem, un tiempo de decisiones. Nosotros no podemos decir que Dios no ha estado con nosotros. Este año 2020 es un año totalmente complejo, difícil, pero hemos visto la mano de Dios obrando. Él nos ha guardado hasta hoy, Él nos ha proveído hasta hoy. Así que como Josué le habló al pueblo, escogeos. También Iglesia quiere que ustedes cada día escojan. Estamos en tiempos difíciles, pero con la ayuda del Señor nadie nos hará frente. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es la decisión que tú debes tomar allá en casa. Servir a Jehová. Porque Él ha sido bueno. Él ha prometido que estaría con nosotros todo el día hasta el fin del mundo. Y lo ha estado. Así que, hermano, te invito que tomes buena decisión y sirvas a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo
envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre oh, proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre oh, proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré.
Anhelo estar en tu presencia. Anhelo estar contigo, Cristo. Anhelo estar en tu presencia. Les saludo, mis hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Le voy a invitar a abrir sus Biblias en Hechos, capítulo 11, del versículo 15 al 30. Damos lectura a esta palabra del Señor en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El apóstol Pedro dice: cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, porque hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Luego
la noticia de estas cosas oídas de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con el propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y congregaron allí todo un año en la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual se efectuó en el tiempo de Claudio. En efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Esta es la palabra del Señor. El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar al Señor para que el Señor siembre esta palabra en nuestros corazones, para que la grave en nuestra conciencia. Soberano Dios, tu palabra es alimento para nuestra alma. Señor, queremos ser alimentados por ti, queremos ser bendecidos por tu palabra. Danos la exhortación precisa, lo que tú quieres apuntar en cada corazón, oh Dios. Te ruego que tu Espíritu Santo esté sobre mí, sobre cada persona que está escuchando esta palabra. Me dispongo en tus manos, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Al Señor sea la gloria por siempre. Amén. Bien, aquí tenemos que esta experiencia que había tenido el apóstol Pedro en la casa de Cornelio, cuando estaba predicando en esa casa, estaba hablando de Jesucristo, y el Espíritu Santo se derramó por primera vez sobre aquella familia gentil. Esto da informe de estas cosas en Jerusalén, ante los líderes de Jerusalén, ante los hermanos allí en Jerusalén de la iglesia. Está dando la información. Y luego de escuchar al apóstol, dan gloria a Dios, porque el mismo Espíritu que vino sobre ellos el día de Pentecostés también habría venido sobre los gentiles en la casa de Cornelio. Y con la misma evidencia de hablar en lenguas y otras manifestaciones del Espíritu Santo. Y ellos clamaban, Dios ha concedido también el privilegio a los gentiles de volverse al Señor para recibir vida eterna. Vamos a ir paso a paso sobre esta escritura, lo que el Señor estuvo haciendo allí en aquellos días, como también lo que el Señor está haciendo a través de este tiempo. El apóstol Pablo dice ahí, mientras estaba hablando, le estaba recordando cómo fue en la casa de Cornelio, y dice, cuando estaba hablando, me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Esto lo volvió a decir cuando les dijo a los discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que viniera la presencia del Espíritu Santo. Esta es una verdad cardinal dentro de la Escritura. Es una de las verdades importantes, base para desarrollar la vida espiritual. Necesitamos el Espíritu Santo, la promesa del Padre, esta promesa que Dios prometió en el Antiguo Testamento, pero que se viene a cumplir el día de Pentecostés. Y ahí queda abierta esta profecía para que los creyentes de todo tiempo puedan disponer de la presencia del Espíritu Santo. Para vivir una vida apartada para Dios, una vida que vea a Dios en el día a día. Vea a Dios por la fe, que persevere en el caminar con Cristo cada día. Entonces la promesa del Espíritu Santo es el bautismo en el Espíritu Santo que recibirían los creyentes.
¿Esto para quién es? Para todos los que crean. Ya Pedro, el día de Pentecostés, cuando se levanta a predicar, le dice: para ustedes es la promesa, para todos los que están lejos, para todos los que el Señor llamare. Así que el asunto es creer y luego esperar que el Señor cumpla su promesa. Él nunca retarda su promesa. El bautismo del Espíritu Santo es la promesa del Padre, es para todos los que creen, es para transmitir vida espiritual a los que creen, para hacer las obras de Cristo aquí en la tierra a través de milagros, a través de sanidades, a través de una dirección muy estrecha con Dios, a través de una relación muy cercana a Cristo, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo nos recordaría todas las cosas, nos recordaría las cosas que Jesús dijo, nos daría testimonio que Jesucristo es el Señor. Por tanto, es totalmente necesario el Espíritu Santo. Entonces Pedro dice: me acordé lo dicho por el Señor Jesucristo, que Juan bautizó con agua, pero sin embargo los creyentes serían bautizados con el Espíritu Santo. Requisito: es necesario arrepentirse para recibir la plenitud del Espíritu Santo, estar arrepentido, pedir perdón por nuestros pecados, tener fe que el Señor derramará esta promesa y tener hambre de Dios por la manifestación del Dios Todopoderoso. Entonces dice Pedro: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, así como cayó sobre nosotros al principio. Luego avanzamos hacia adelante, muestra allí la persecución. Dice que ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo en Jerusalén por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. A través de la persecución, que es algo fuerte que le está sucediendo a la iglesia en diferentes puntos del mundo, en diferentes situaciones, de una u otra manera, Satanás está persiguiendo a la iglesia, está acosando de una y mil maneras a la iglesia, pero la manera más peligrosa como Satanás quiere destruir a la iglesia es colocando el deseo de lo que es mundano en el corazón, es colocando pereza espiritual. Pero cuando hay persecución se sufre en el cuerpo, se sufre en la mente, se sufre emocionalmente, pero el Señor está obrando poderosamente a través de la persecución. Entonces sabemos que la persecución en Jerusalén hizo que los hermanos se dispersaran en diversas direcciones. Después de esa gran persecución, cuando muere Esteban, los hermanos son dispersados en diferentes lugares. Aquí, como dice, fueron a Samaria, a Chipre, a diferentes lugares, hasta que llegaron a Antioquía, que está centrada esta palabra cuando el Evangelio también llega a Antioquía. Hasta aquí lo que hemos visto en cuanto a la obra del Señor. Cada alcance misionero que los hermanos van en diferentes lugares, cuando van a Samaria, la situación de Cornelio y así en diferentes lugares, cada vez que hay un alcance misionero, es minuciosamente observado por los hermanos en Jerusalén, por la iglesia primera que está ahí establecida en Jerusalén. Observan, examinan, van, envían gente a ver cómo está ocurriendo esto, qué está sucediendo, si esto está conforme a la Escritura, si esto que está ocurriendo está conforme al poder de Dios o no. Entonces había mucha responsabilidad en el alcance misionero, que vamos a ir viendo sobre eso. Tiene que haber siempre el liderazgo espiritual en la iglesia. En la iglesia no se hacen las cosas a lo loco, sino se hacen según un plan determinado por Dios, según una forma ordenada de hacer las cosas. Tiene que haber cobertura espiritual. La iglesia de Jerusalén estaba dando cobertura espiritual a las otras iglesias que se estaban formando, incluso cuando estaban llegando los gentiles, cuando se formaban allí pequeñas iglesias, pequeñas comunidades
comunidades de fe, los hermanos de Jerusalén enviaban personas para instruirles, personas para observar, para examinar si esto era de Dios o no. Entonces tiene que haber una cobertura espiritual cuando se levanta una obra. Tiene que haber también autoridad delegada, es cuando alguien le ha creído a Dios, prepara a alguien y lo envía, pero también se responsabilice de darle cobertura espiritual, estar orando por esta persona, darle apoyo espiritual. Tiene que haber también una buena comunicación. Vemos aquí a Pedro que está allí en la casa de Cornelio, ve la obra maravillosa del Espíritu Santo como se derrama sobre los creyentes gentiles, y luego vuelve a Jerusalén y allí da explicación de lo que ocurrió. Le dice que esto para él era algo totalmente nuevo, él se extrañó que ocurriera, pero fue maravilloso cuando vio que el Espíritu Santo también se derramó sobre los gentiles, porque el Señor no hace acepción de personas. Así que el Espíritu Santo está dispuesto para venir sobre toda carne, tal como lo profetizó en el Antiguo Testamento el profeta Joel. El Espíritu Santo vendría sobre los que creen, sobre aquellas personas que han abierto su corazón al Señor. Y vemos allí en la casa de Cornelio un hombre que amaba a Dios, que temía a Dios, fue lleno del Espíritu Santo, él y toda su familia y todos los vecinos, las personas que él invitó para esta situación donde vendría Pedro. Y Pedro fue a Jerusalén a dar una información minuciosa de lo que estaba ocurriendo así. Así tiene que ser siempre la obra del Señor en todo tiempo, y esa obra va a prosperar. Entonces la obra de Dios, por tanto, es necesario cuidar que todo se haga según la voluntad de Dios. En orden y según la voluntad de Cristo. Es necesario tener esos resguardos cuando se está levantando una obra, cuando alguien está desarrollando una tarea evangelística en algún lugar, cuando alguien abre su casa para algún servicio. Es necesario que todo esto coordine con la voluntad del Señor y haya siempre esta clase de orden, esta comunicación en los que están haciendo esto. Por tanto, tenemos la Escritura y ese es el modelo que nosotros debemos seguir, porque la obra de Dios se hace responsablemente, porque no es de nosotros, es de Dios. Si yo hiciera algo que tiene que ver conmigo, no tendría tanta importancia si fracaso en esto o no, pero lo que es de Dios tiene que hacerse con toda la responsabilidad, viendo el manual de la Biblia, cómo se desarrolla la obra, cómo es necesario ser informado. Y aquí no estamos hablando de que esta gente de Jerusalén quería controlarlo todo, no, de ninguna manera. Estaban totalmente conscientes de que esta obra era de Dios, tenía que avanzar, pero tenía que hacerse en orden. Esa tiene que ser también la norma para nosotros en cualquier alcance misionero, porque es necesario crecer, es necesario extendernos hacia adelante. No importa que estemos en pandemia, pero tenemos que tener visión de seguir ampliando lo que hemos recibido de Dios, también darlo por gracia. Pero todo esto debe ser en orden, con cobertura espiritual, con autoridad delegada, que le deleguemos a alguien, una autoridad que viene de Dios, y sabiendo que esta persona va a ser obediente a Dios, va a amar a Dios y que va a hacer las cosas bien. A veces en otros movimientos no se han hecho las cosas bien, se ha ido muy rápido de aquí a allá y de diferentes lugares, y luego han estado unos meses allí trabajando arduamente, pero de repente se desaniman y dejan la obra a medias. Cuando se hace una obra mal, cuando se hace una obra no con toda la responsabilidad que Dios requiere para esto, es complicado. Es como vacunar a algo contra alguien, es como vacunar a alguien para que no pueda tener una buena relación con Cristo. Cuando alguien recibe malamente un poco de información de una manera desordenada, eso es como vacunarlo contra el evangelio verdadero en el futuro. Así que es necesario hacer las cosas con responsabilidad, porque Dios quiere hacer una obra poderosa en cada persona, quiere salvar a las personas, quiere edificarlas, quiere extender su obra, y es necesario que nosotros hagamos las cosas responsablemente.
Hay una diferencia muy notable entre sembrar la semilla y desparramar al lote. Nosotros no estamos para eso. Es necesario sembrar la semilla en el corazón, es necesario sembrar la palabra del Señor como el Señor nos ordenó y no tirarla de cualquier manera. El desparramar no lleva ningún orden. Cuando desparramamos algo no está llevando ningún orden, pero sin embargo el sembrar necesita un orden porque esperamos crecimiento y esperamos frutos para el Señor. Así que no nos vamos a quedar nosotros con el tiempo solamente con la iglesia donde estamos. Es necesario sembrar otras iglesias, pero de una manera ordenada, de una manera en que pueda tener ese grupo que se levanta cobertura espiritual, en que pueda haber una muy buena información los que están a cargo de ese grupo. Así que tenemos que soñar, tenemos que pensar, tenemos que mirar hacia el frente porque la obra del Señor es de Dios y tiene que hacerse bien. Vamos avanzando ahí en el versículo 21, donde está hablando ya de Bernabé. Bernabé es un hombre de Dios que vive en Jerusalén, está con los hermanos ahí, pero también viene a ver qué está sucediendo acá en Antioquía. El nombre Bernabé significa hijo de consolación. Cada uno de nosotros estamos llamados a consolar al hermano cuando está afligido, a alentarlo cuando está desanimado. Es necesario ser hijos de consolación. Entonces Bernabé fue a Antioquía. Entonces estaban en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número de ellos creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que se fuera a Antioquía. Bernabé llegó a Antioquía. ¿Quién era Bernabé? Un hijo de Dios. Era un varón bueno, dice la Escritura, lleno del Espíritu Santo y de fe. Cuando se habla de un varón bueno, se habla de una persona afable, de una persona que no es prepotente, de una persona que se asemeja a Cristo en su carácter, un carácter bondadoso. Entonces Bernabé era eso. Fue enviado a Antioquía este varón que era buena persona y era lleno del Espíritu Santo, era profeta, también profetizaba, pero era lleno de la plenitud de Dios. Eso hacía que era una buena persona y lleno de fe, un hombre de Dios. Eso tiene que ser un hombre de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de fe y una buena persona. Si es una buena persona, va a estar dando testimonio de Cristo, aún sin predicar. Es bueno predicar, pero lo mejor es dar testimonio con nuestros hechos, siendo una persona que tiene un carácter parecido al del Señor Jesucristo. El Señor quiere transformar completamente nuestro carácter para que nos parezcamos a Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el modelo que tiene el Padre delante de nosotros, el modelo de su Santo Hijo Jesucristo. Entonces luego Pedro, Bernabé y Saulo son los fundadores de la iglesia de Antioquía. Recuerda siempre cuando hable de la iglesia de Antioquía, algo pasó ahí. Esta era una iglesia que se empeñó en misiones, una iglesia que se afanó en enviar misioneros, una iglesia que se preocupó también de la enseñanza de los hermanos y una iglesia que oía, escuchaba el Espíritu Santo y era obediente a lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo a la iglesia. Entonces Pedro, Bernabé y Saulo son los fundadores de esta iglesia. Esta iglesia pasó por diferentes procesos, pero hasta el día de hoy tenemos la iglesia de Antioquía, hasta el día de hoy. No voy a ahondar sobre eso, pero todavía está la iglesia de Antioquía. Ha tenido algunos cambios tremendos, pero sí todavía persiste la iglesia de Antioquía. Pero hablemos más de la iglesia en general, la iglesia del Señor Jesucristo, que es que cada iglesia local está representando la iglesia del Señor Jesucristo. Dice aquí que se congregaron todo un año enseñando. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, que se había convertido allá en Damasco, ¿se acuerda usted? Hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año en la iglesia enseñando, y a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez allí en Antioquía. Así que hay bastante que recordar
recordar respecto a la iglesia de Antioquía ahí en el capítulo 12. En Antioquía se les llamó cristianos a los creyentes. Se congregaron todo un año enseñando. La enseñanza es totalmente necesaria. En la predicación nosotros nos animamos, nos fortalecimos, recibimos consuelo de parte de Dios. Somos animados, somos fortalecidos en el Señor, pero en la enseñanza nos empezamos a cimentar en la Escritura, tomamos amor por la palabra del Señor, empezamos a entenderla cada día mejor. Por tanto, la enseñanza nunca tiene que faltar en una iglesia cristiana. En cualquier lugar donde esté la iglesia tiene que dedicarse a la enseñanza. Se congregaron todo un año a la enseñanza. Los milagros son algo importante, está unido a la iglesia del Señor. La predicación es algo muy importante, pero la enseñanza es clave para que una persona se fundamente en Cristo y sepa dónde está parado, sepa que está plantado en Cristo, en Dios, y que su fundamento es la Escritura, su fundamento es Dios. Entonces esta gente se dedicó todo ese año a la enseñanza, todos los días enseñando ahí. Y en Antioquía se les llamó por primera vez a los creyentes cristianos allí en Antioquía. ¿Qué significa eso? Cristianos son seguidores de Cristo, personas que se han entregado enteramente a Cristo. No es que pertenezcan a una religión determinada, sino que miraron hacia la cruz, encontraron que Jesucristo era el Salvador de sus vidas, se rindieron enteramente a Él y ahora quieren servirle. Han tomado la Biblia como su autoridad y a Cristo como su autoridad suprema. Y saben que Jesucristo resucitó, que Jesucristo no está muerto, que está vivo, por tanto Jesucristo es su Señor. Esos son los cristianos. Cada uno de nosotros debemos dar esa medida y llamarnos cristianos no solamente de nombre, como cristianos nominales, sino personas que viven, que creen y viven su fe en Jesucristo el Señor. De eso se trata el ser cristianos. Discípulos de Cristo que aprenden cada día del Señor. Personas que se entregaron enteramente a Cristo. Personas que tienen a Cristo como su autoridad suprema y tienen también a la Escritura como la autoridad máxima en cuanto a la enseñanza. Allí también a la iglesia de Antioquía llegó Agabo. Este era un profeta de Dios, un hombre creyente, pero que tenía este ministerio de profeta. Hay personas que profetizan, tienen una sensibilidad muy especial para profetizar. A veces no nos damos ni cuenta cuando Dios está entregando una palabra profética a otra persona. A veces no es necesario hacer algo extravagante. El Espíritu Santo empieza a hablar a nuestro corazón y nos dice: esto que te estoy hablando, comunícaselo a esta persona. Son cosas específicas. Siempre la profecía viene para exhortar, para edificar y para consolar. Pero hay personas que van más allá de esto. No ellos que vayan más allá, sino que el Espíritu Santo ha depositado en ellos un ministerio de profecía. Y esto era lo que tenía Agabo, que donde iba, entregaba una profecía. Y la gracia de esto era que la profecía se cumplía. Cuando le profetizó a otros hermanos en otro lugar, esa profecía se cumplió. Cuando le profetizó a Saulo, también se cumplió esa profecía. Y esta que vino a traer allí a Antioquía, cuando le dice que va a venir una hambre sobre todo el mundo, le dice, y esta profecía se cumplió en los días de Claudio, del emperador Claudio. Entonces Agabo estuvo allí y profetizó que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Esto sucedió en los días de Claudio. Y inmediatamente allí se levantó una campaña de ayuda a los hermanos de Judea. Bien, en cuanto a los profetas, he estado escuchando algunos profetas que han llegado a algún lugar y han traído una profecía totalmente lejos del Evangelio y de la palabra del Señor. No me refiero a eso, me refiero a personas que han creído enteramente a Cristo y que el centro de su mensaje siempre es Cristo, el Evangelio de Jesús. No otras ideas extrañas, sino el Evangelio de Cristo. No falsas profecías, sino profecías de Dios. Y Agabo era uno de estos profetas del Señor que hablaba respecto a la verdad y su profecía se cumplía.
Entonces, en este tiempo siguen habiendo profetas de Dios, personas que están trayendo una palabra específica de parte de Dios. Y también hay hermanos sencillos que en algún momento van a estar hablando con usted y el Señor les va a dar una palabra inspirada, y esa palabra inspirada también puede ser una profecía para usted, una palabra, una dirección de parte de Dios para su vida. Pero la dirección plena, la más confiable que tenemos es la Sagrada Escritura, lo que dice Dios que es la profeta mayor, la palabra del Señor. Y ninguna profecía humana puede contradecir lo que el Espíritu Santo dice a través de la palabra de Dios. Luego dice, se levantó una campaña después de que Agabo entregó esta profecía. Los hermanos creyeron porque el Espíritu Santo les dio testimonio que esto era verdadero. Iba a ocurrir esta situación de hambre en toda la tierra habitada. Por tanto, ellos empezaron a levantar una campaña de ayuda hacia Judea. Nosotros es necesario que estemos pendientes también, clamando a Dios. Y si recibimos de parte de Dios alguna indicación que algo va a ocurrir, debemos orar hasta que el Señor confirme tal cosa. Pero si estamos viendo con nuestros propios ojos que algún hermano, algunos hermanos de algún lugar están pasando alguna necesidad, es necesario también recurrir en ayuda de ellos. No solamente esperar que venga una indicación de Dios. El Señor ya indicó, ya dijo que nosotros debiéramos preocuparnos por el hermano y por el prójimo. Luego habían en Antioquía profetas y maestros. También allí en la iglesia de Antioquía se levantaron hombres de Dios con mucha disposición para ayudar, hombres de Dios con un sentido de escuchar a Dios, y estos se transformaron en profetas de Dios y otros maestros, personas que tenían capacidades para enseñar, tenían paciencia y capacidades para enseñar, que el mismo Espíritu Santo le había dado. Todos los dones del Espíritu Santo, sean de profecía, de sanidad, de maestro, todos estos dones los da el Espíritu Santo. A algunas personas les da una capacidad para enseñar y todos le entienden. Eso es porque Dios le ha dado esa capacidad de enseñar, les ha dado esa habilidad para enseñar. Por tanto, había profetas y maestros también allí en la iglesia de Antioquía. Y por supuesto, ahí había también predicadores, personas que predicaban, personas que estaban dispuestos a organizar una campaña de ayuda también para los hermanos de allí de Judea. Había todo un equipo ahí en la iglesia de Antioquía. Nosotros debiéramos parecernos en esto también a la iglesia de Antioquía. Debemos parecernos a todas las iglesias buenas que vemos allí en el Nuevo Testamento. A la iglesia de Antioquía, la iglesia de Filipos, una iglesia que amaba a Dios y que se amaban los hermanos unos con los otros. Una iglesia que amaba a Dios y a los hermanos, como la iglesia de Filadelfia, como la iglesia de cualquier lugar ahí. Hay iglesias que amaban a Dios y que centralizaban a Cristo en su experiencia y en su fe cristiana. La iglesia de Antioquía era una iglesia que adoraba a Dios. Dice que estaban ministrando los hermanos junto allí al Señor, estaban ministrando a Dios. Cuando nosotros adoramos, debemos ministrar a Dios. Eso significa que estamos tocando el corazón de Dios, estamos siendo agradecidos, estamos estando totalmente sinceros delante de la presencia del Señor, diciéndole que Él es bueno, que Él es poderoso, que Él es nuestro Dios, que confiamos en Él, que estamos sirviendo en nuestra adoración. Entonces los hermanos, mientras ministraban al Señor, eso significa que estaban adorando a Dios. El Espíritu Santo le habló. Ahí cuando la iglesia está ministrando, adorando con todo el corazón, cuando el hermano individualmente allí en su casa está encerrado en su pieza y está orando y está agradeciéndole al Señor y está ministrando también el corazón de Dios. Así como el Señor nos consuela a nosotros y nos ministra, a veces es necesario colocarse
avance también en el plano de estar cerca del corazón de Dios. Saber que Dios está sufriendo porque hay persecución en algún lugar. Sabiendo que Dios está preocupado porque alguien se está perdiendo. Entonces nosotros nos acercamos al Señor y empezamos a clamar para que los perdidos vengan al conocimiento de Dios, para que las personas que están camino al infierno se detengan ese avance y se vengan a Cristo, y ministrar el corazón de Dios, adorar a Dios. Entonces, mientras los hermanos estaban adorando a Dios, oyeron claramente cuando el Espíritu Santo les dio una palabra específica. Y en esa palabra específica oyeron claramente que el Espíritu Santo les dice: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Por tanto, en esos momentos de adoración es necesario estar también presto para escuchar la voz de Dios. Así que el Espíritu Santo habló claramente, y de allí también la iglesia de Antioquía se embarcó en un proyecto misionero para enviar a Saulo y a Bernabé a otros lugares donde el Espíritu Santo siguió obrando poderosamente. Esta es la iglesia de Antioquía, una iglesia que adora a Dios, una iglesia que escucha a Dios, una iglesia que aprende lo que Dios está diciendo, que recibe la palabra de Dios con gozo. Entonces, en este mensaje le hemos hablado de Pedro entregando un informe allí a la iglesia de Jerusalén. Lo que Dios había hecho en la casa de Cornelio, Pedro lo está entregando ese informe allí en Jerusalén. Luego habla sobre el bautismo del Espíritu Santo, recordando lo que Jesús dijo respecto al Espíritu Santo, y es necesario para nosotros hoy día. Vimos que la persecución, aunque sea dolorosa, también está cumpliendo con un plan y un propósito de Dios. Vemos que el alcance misionero es un trabajo en orden, informado y con cobertura espiritual, que es necesario hacerlo. Y que vino Bernabé también, y que Bernabé es un modelo del Señor Jesucristo, un hombre bueno, un hombre lleno del Espíritu Santo, es un hijo de consolación. Y nosotros estamos llamados también a consolar a la gente que está afligida, sobre todo en estos días en que la gente está con temor. Nosotros tenemos que dar palabras de fe, palabras de ánimo a la gente. Entonces también allí vemos que en la iglesia de Antioquía se le llama cristiano, y yo quiero llamarme cristiano ahora, una persona llena del Espíritu Santo, una persona que ama a Cristo con todo el corazón, una persona que obedece a la Escritura y obedece a Cristo. Y también había maestros y profetas allí en la iglesia de Antioquía, y era una iglesia que adoraba a Dios, ministraba al corazón de Dios, y también envía misioneros a diferentes lugares. Nosotros, hermanos, ahí en la quietud de su oración, ministre al Señor. Quédese más tiempo del normal. Y si es posible que ya no surgen palabras en su oración, quédese más tiempo todavía ahí y hable con el Señor. Espere que el Espíritu Santo le hable también, y que usted pueda adorar y ministrar al Señor allí donde quiera que esté. Soberano Señor, tú eres nuestro Padre. Te agradecemos por tu palabra, Señor, que has traído a nuestros corazones. Señor, yo quiero recordar esta palabra tuya. Señor, quiero ponerla por obra. Dios mío, haznos, Señor, con un corazón quebrantado delante de ti, Señor. Haznos buscar tu presencia de tal manera que nuestro carácter sea transformado como el carácter tuyo, como el carácter que tuvo Bernabé, Señor, un hombre bueno, de buen testimonio, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que podía consolar a otros. Señor, Dios eterno, también haz de nosotros que seamos una iglesia llena del Espíritu Santo, que donde quiera que estemos, Señor, podamos ministrar a la familia y también traer una palabra de consuelo, una palabra de ánimo a aquellos que están temerosos, a aquellos que están afligidos. Señor, que podamos tener delante del trono de la gracia un clamor permanente
por aquellos amigos, aquellos compañeros de trabajo, Señor, que están pasando algún proceso. Ayúdanos, Señor, dependemos de ti, de la unción y de la gracia de tu Espíritu Santo. Haz que podamos ser luminares en este tiempo. Bendícenos, Señor, para también estar enviando nuestros recursos, nuestras ofrendas hacia misiones y tener un corazón misionero. Bendícenos, Señor, y haz tu obra poderosa, Señor, en cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a la iglesia en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Al Señor sea toda la gloria por siempre. Amén. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Sion, la muerte derrotó, el infierno fue el fin vencido. La tierra retumbó, la piedra siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno, vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra Él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno, vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció.